Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 80. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, cuando habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le sirvamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cuando muchas veces leemos la Biblia, pasamos por alto detalles importantes que vale la pena que reflexionemos. Quiero invitarte a que pongas tus ojos a partir del versículo 57 y pienses por un instante de que se trata de una anciana, la que está dando a luz un hijo. Imagínate todas las cosas contrarias, todas las posibilidades que habría de haber en aquella época de perder este bebé, por la edad de la persona, por la falta de calcio de los huesos de Elizabeth, por la ausencia de ciertas vitaminas. Sin embargo, vemos que Dios suministra a una persona que ya no tiene produciendo ciertos químicos, ciertas hormonas, ya no tendría su organismo la necesidad de fabricarlas porque ya había concluido su tiempo de dar a luz o de la posibilidad de dar a luz o de embarazarse. Y a pesar de que todo era contrario, hasta las propias opiniones de los parientes, las propias opiniones de la gente que los conocía, todo Dios lo fue suministrando para que el bebé naciera sano. No hay duda de que cada día, según fuera necesario, de acuerdo a los procesos químicos de un embarazo, que tienen necesidades distintas y a veces absorben más calcio y a veces necesitan ácido fólico y a veces necesitan esto, todas estas cosas estuvieron siendo suministradas por Dios de un cuerpo que no lo tenía. Esto es algo que vale mucho la pena que aprendamos a disfrutar. Dios, llevando a cabo sus planes, siempre va a suministrar de todo lo que necesitamos día con día, aunque no lo tengamos, aunque digamos no hay en mí la capacidad de generar, Dios va dando día con día lo que requerimos. Así que, amados, Dios, de donde no hay, siempre habrá de dar. Lo siguiente que vale la pena que reflexionemos es los desafíos emocionales, los desafíos del entorno que rodeaban a Elizabeth. Y entonces
Cuando concluye su embarazo y da a luz a un hijo, todos se asombran, porque seguramente había quienes decían, si no es que la gran mayoría, esto va a acabar muy mal, pero llegó a término. Así son las cosas con Dios. A Dios no le vas a impedir nada de lo que tenga dispuesto y cuyos propósitos se cumplan. Nadie le va a impedir absolutamente nada. Y va a generar un regocijo, como los vecinos y los parientes se terminaron regocijando una vez que el niño nació. Decían, esto es de Dios, no hay duda. Viene la etapa de darle nombre. Por supuesto que sabían que Dios había engrandecido su misericordia con Elizabeth y con Zacarías, así que comienzan a llamarle al niño como su padre, Zacarías. Era algo habitual y mucho más siendo el primer hijo, el primogénito de este matrimonio, el nombre del padre era algo muy representativo, era un sello, un símbolo de generación en generación tal como lo puedes ver en la escritura, tú puedes leer el libro de Números y puedes ver cómo Dios los nombres los va dando y cómo se quedan los registros y fulanito de tal, hijo de tal y de tal. Y así vemos cómo el nombre resulta muy importante respecto a la ascendencia y respecto a la descendencia de una vida familiar o de una familia. Y aquí encontramos esta misericordia de Dios otorgada a Zacarías y por lógica la gente le llamaba Zacarías. Sorpresivamente quien les corrige es Elizabeth y les dice, no, su nombre va a ser Juan. Y entonces pues la cuestionan a ella diciéndole cómo es posible que rompas con la tradición, que no vayas por el camino que la mayoría de la gente esperaría, que aún desde un punto de vista de la bendición que implicaba tener un hijo, pues llevaba el nombre del padre. Y el hecho de que negaras el nombre del padre, en muchos sentidos se veía como una especie de ofensa a la familia. Y sorpresivamente Elizabeth se levanta y dice, no, se va a llamar Juan. Tan fue notoria esta discusión familiar que le piden a Zacarías que les responda si cómo se quería él que se llamara su hijo. Y le llama Juan. Y entonces se maravillan de que efectivamente esto era más allá de un simple acto tradicional. Aquí venía implícito algo distinto. Y por esa razón ellos, la familia, los vecinos guardaban estas cosas en el corazón. Cuando finalmente Zacarías recupera la voz, eh, el Espíritu de Dios desciende sobre Zacarías y profetiza. Y la profecía de Zacarías es impactante en muchos sentidos. Por eso vale la pena detenernos a analizarla, sí, de manera rápida, pero sí puntualizando varias cosas que considero que son importantes que tomemos en cuenta. Dice, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Lo primero que vemos es adoración y gratitud en la boca de Zacarías. Las palabras que salen de Zacarías es de adoración, de rendición, de gratitud. Bendito el Señor Dios de Israel. Y lo segundo que manifiesta es una realidad que todavía no se cumplía, pero que ya estaba por cumplirse, que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías no veía hacia adelante como si algo pudiera suceder de manera fortuita o casual. No, Zacarías habla de que Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Él habla en presente. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Importante entender esto. Nos levantó. Cualquiera podría pensar que está hablando de su propio hijo Juan, pero no es así por lo que continúa diciendo más adelante. Pero vemos que Zacarías está regocijándose con el cumplimiento de algo, la salvación, la redención, la visitación de Dios sobre su pueblo. Zacarías está doblándose y está adorando a Dios porque se da cuenta que ha llegado el momento de que el pueblo de Dios fuese visitado, redimido y salvado.
y reconoce que la salvación es de Dios. El versículo 71 nos dice que, que, este, que esta salvación, el versículo 71 nos hace mención de que esta salvación es de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esto es interesante porque eh, en aquella época Israel, lo mismo que el día de hoy, los israelitas han sido aborrecidos, han sido objeto de muchos señalamientos y de aborrecimiento y de muchos, tienen muchos enemigos. La salvación de enemigos y de los que le aborrecen está vinculado al cambio interno que Jesús traería. Esta profecía no tiene que ver con las condicionantes de que Roma sería, que el pueblo de Israel sería liberado del pueblo romano. No tenía que ver con eso. Fíjense qué interesante porque dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse del pacto. ¿De cuál pacto? ¿Del de Moisés? No, hace referencia al pacto con Abraham, aquel por quien la fe lo hizo justo. Así que el pacto que viene, como dice la profecía de Zacarías, tendría que ver con Abraham, no con Moisés, no respecto a la ley, sino respecto al que es salvo por medio de la fe de Abraham. Que librados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos. Esto es maravilloso. Zacarías veía que venía en camino una manera de servir a Dios distinta, una forma libre de servir a Dios, liberados de los enemigos. ¿De qué enemigos nos habla? Del enemigo del pecado, de aquellos que nos señalan, que nos menosprecian, que nos sobajan, que nos dicen tú no puedes, no eres capaz. De estos enemigos que siempre están acusándonos, que siempre están señalando, que siempre están diciendo que no podemos, de ellos está hablando. Librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. ¿De qué manera? En santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. La salvación no tenía que ver con que dejaran de estar el imperio romano gobernando. La salvación tenía que ver con algo interno, con santidad y justicia, con un servicio desde adentro del corazón, no solamente por fuera. Dentro del corazón vendría la salvación y el servicio que Dios desea para cada uno de sus hijos. Y luego el versículo 76 sí se enfoca a Juan, su hijo. Todos los demás pasajes de la profecía se refieren al ministerio del Salvador Jesucristo. Los versículos 76 y 77 sí nos hablan acerca de Juan el Bautista. Y tú, niño, aquí ya cambia el lenguaje, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí ya se enfoca a lo que Zacarías sabe que va a hacer Juan su hijo, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo. El propósito de Juan el Bautista era hacer notoria la llegada de la salvación del pueblo. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. La salvación es del pecado. Si lo alcanzamos a ver, amado, la salvación no es que te vaya mejor en la vida, no es que tengas más dinero, no es que tengas una casa, un auto, no es que tengas un buen trabajo. La salvación es del pecado, de aquel daño que te provoca a tu carácter, a tu vida, las malas decisiones que hemos tomado para dar a conocer la salvación al pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La luz que venía era para liberar del pecado, no para dejarnos en la naturaleza antigua, en el pecado antiguo, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este es el aspecto profético del ministerio de Jesús y de Juan el Bautista. Con estas palabras, con esta profecía, se da por inaugurado el nuevo pacto. Amados, tómalo muy en cuenta. Jesús vino para salvar del pecado, no vino a dejarte en ellos, no vino a hacerte más feliz. La felicidad viene como consecuencia de ser libre del pecado, de saber que hay en Cristo
gozo del Espíritu, paz y justicia. Tómalo en cuenta. Que Dios te bendiga.